Ya estamos de vuelta en Vivir Bien y bueno, como cada lunes, el doctor Marco Priego ya está con nosotros para platicarnos el día de hoy un tema diferente, pero muy interesante. Es un tema diferente. Se escucha intenso, o sea, Sí. se escucha como Es dramático. Malformaciones congénitas craneales del cráneo y de la cara, o sea, se Ok. combinan, ¿no? Es una serie de malformaciones que se fueron ajustando y se inventó una cosa ya tiene 40 años o 30 O años. sea, no es algo con lo que uno nace, sino que se le... Sí, naces. naces. Ah, ok. Entonces, lo que quiero decir es que fueron recopilando una serie de enfermedades que tienen cosas en común y se inventó una cosa que se llama cirugía craneofacial. Ok. Tenemos unas fotos. Es una cosa muy dramática. Traje las fotos las menos dramáticas, o sea, Ok. las que están mejores. Pero así nace una persona. así nace una persona. ¿Desde que es un bebé se puede operar, doctor? Sí, desde que tiene diferentes, depende de la malformación. Mira, para empezar, el orden de las fotos nos falla un poquito, pero aquí vemos qué es lo que le pasa al cráneo. Se puede deformar. Estos niños empiezan. Depende de la malformación. Mira, para empezar, el orden de las fotos nos falla un poquito, pero aquí vemos qué es lo que le pasa al cráneo. Se puede deformar. Estos niños empiezan a crecer, nacen con el problema y las estructuras, o sea, la forma en que el cráneo debe crecer se altera. Hay lugares que deberían de crecer y no crecen y hay lugares que no deberían de crecer y A crecen. lo mejor crece más del lado hacia la derecha A o lo que hacia estás atrás viendo, o hacia exactamente arriba. como lo estás Ok. viendo. Esto no se puede saber definitivamente hasta que nace el niño, ¿verdad? ¿O se podría saber? Ese es un tema muy complicado. Ese es un ¿Sí? tema muy complicado porque implica cosas que no son de mi ok. de mi rumbo, ¿no? Deja que te explique de qué se trata, porque lo que tú estás diciendo, si lo sabes, implicaría un aborto y no es el, no es el punto. Porque estos No sé qué niños, si se podía saber o no. O sea, estos niños lo único que tienen es que se les cierra y el cráneo se les deforma, porque las suturas se cierran antes de tiempo. Hay una serie de cosas mecánicas que van haciendo que el cerebro crezca para donde pueda, porque por el otro lado no puede. Entonces, ¿qué es lo que acaba pasando? Ahorita lo vamos a ver. Si quieres, hay otras fotos. ok. Esas son como las Esto es formas lo que del nos cráneo. pasa. Ok. Esto es lo que nos pasa, por ejemplo. Entonces vemos la frente metida, vemos una serie de alteraciones en el cráneo, pero que no implican, tú ves esa foto. Trastorno neurológico, Exactamente, doctor, ese era el tiene punto, nada para allá que ver. voy. No implica deterioro mental, absolutamente. O sea, Muchos de están estos perfectos niños. de eso. Exacto. Solo es Muchos como de estos físico. niños tienen inteligencia normal, inteligencia superior a la normal, que en algunos de estos síndromes estadísticamente hay ligeramente casos más frecuentes de inteligencia superior a lo normal. Este es otro caso, bueno, los globos oculares están salidos, pero mira lo que se logra. O sea, no es el niño más bonito del mundo. ¿Es el mismo? Es el mismo, pero es un niño completamente normal, con una evolución normal. Y si se operan, como tú me preguntabas hace ratito, estos casos, por ejemplo, este específicamente, se opera desde muy bebés. Sí, ya el cráneo crece normal. Primero haces una liberación del cráneo, para que ya empiece a crecer normal. En algunos tipos de estos padecimientos se puede operar muy temprano y ya el crecimiento se va normalizando. A ver si entiendo. Entonces, es como si a lo mejor por un exceso de, bueno, no sé si sea de piel o de qué sea, Los huesos. que sume el hueso. Los o huesos lo oprime. tienen unos huequitos, por decir, donde permiten el crecimiento, centros de crecimiento, ¿no? Ok. Hay unos espacios. espacios que permiten, pero ese espacio se puede calcificar, se puede cerrar Ok, antes se de hace tiempo. un hueso Ya normal. no permite que crezca para allá y tiene que crecer para todos lados. Ok. ¿Te acuerdas las fontanelas, la mollera esa? Sí, la Ese mollera. es un lugarcito que permite la expansión del cráneo con el crecimiento. Ahí se va, ¿verdad? Pero un bebé que nace sin la mollera porque Sí, está duro, exacto, ya se le va más o nace o durante los primeros meses o durante el tiempo inicial se empieza a calcificar, entonces el cráneo empieza a crecer para los lados, ¿no? Ok. Tenemos otras fotos
Y de eso, y depende de cuál de esas suturas. Zona sea la que esté calcificada, es el tipo crecimiento, de crecimiento. Exacto. Ese es un resultado impresionante. Uy, ¿no? buenísimo, ¿no? Es un resultado padrísimo. Sí. El niño se ve bastante bien. Digo, tienen varios problemas. Tienen problemas con los dientes, tienen problemas con las manos. No, tienen... pero todo es... Porque bueno, al con final las de manos. cuentas son problemas de calcio, ¿no? No tanto de calcio, son genéticos. Hay una parte, le llaman multifactoriales. Okay. No sabemos exactamente por qué se dan, pero sí se dan a nivel genético, ¿no? O sea, entonces aquí nos aparecen estas malformaciones que son en varios lugares. Son en varios lugares porque no es exclusivamente un lugar el que está afectado. Puede acompañarse de otras malformaciones. Tenemos otra foto, pero si tú ves, este es un resultado divino. A mí me encanta. Yo cuando vi esta foto inicialmente me enamoré de la cirugía craniofacial, es una cosa primorosa. ¿Cómo le llevan el ojo hasta allá en la operación? Se puede muy bien, cortas una V en la frente, quitas ese pedazo, mueves las órbitas. Si te fijas, este muchacho tiene las órbitas muy separadas. Sí. Un ojo está muy lejos del otro. Sí, sí, entonces se corta, se hace como una ventana donde se mueven las órbitas hacia adentro. Es una divinidad de Pero cirugía. son cirugías en las que entran cirujanos plásticos con oculistas, con y fíjate que no tanto oculistas, pero el neurocirujano es importantísimo. Bueno, pero en este caso, por ejemplo, que había que acomodar el ojo, sí, lo de la adentro. órbita del ojo. Fíjate que en general el oftalmólogo, sí, se puede usar oftalmólogo, pero en general más bien es una unión entre cirujano plástico y neurocirujano. Okay. Sí, yo conocí muchos cirujanos plásticos muy famosos que su mano derecha era un neurocirujano. Esto es de cirugía plástica, pero realmente sin el neurocirujano es muy difícil. Toda la evolución de esto lo hizo un cirujano plástico francés, pero con apoyo de neurocirujanos, porque los abordajes son de neurocirugía, ¿no? Doctor, y usted decía que se puede operar desde chiquitos. En este caso, él se ve que ya se operó grande. Él se operó grande. ¿Qué Depende de la diferencia puede malformación. haber? O sea... Es muy complejo. Depende de la malformación, es que debes de operar a una cierta edad. Entonces no hay reglas así tan simples, ¿no? Pero la segunda parte de la pregunta es, ¿cuándo lo operas? Cuando lo diagnosticas, cuando lo ves. Por ejemplo, este muchacho se operó grande porque seguramente los papás no sabían que se podía operar. Okay. Pero además esta es una foto muy antigua. De hace muchos años que igual tal vez no y era... quedó muy bien con todo que fue hace tiempo, ¿no? Sí, ¿Qué tan común no son es una sola cirugía, estos por problemas, supuesto. doctor? ¿Qué tan común? Son raros, pero se presentan. Lo que te quiero decir es, nosotros tratamos de organizar hace muchos años, hace como 25 o 30 años, tratamos de organizar un servicio de cirugía craniofacial aquí en Villahermosa para empezar a hacer este tipo de operaciones, porque hay unas menos dramáticas que sí se pueden hacer a nivel local. Y en un año teníamos 4 pacientes. Ok, es poco. Bueno, sí, comparado con... Claro. Pero realmente en un lugar como Villahermosa hace 20 años, en un año eran 4 pacientes que se querían operar, ¿no? Entonces esto es un caso divino, impresionante. O sea, para mí es una de las cosas que más me gustan en cirugía plástica y uno de los motivos por la que cirugía plástica me gustó inicialmente. Pero es un resultado divino, o sea, un niño que de otra manera tendría una vida muy difícil. No, creo que es darle a la cirugía plástica otro punto de vista, ¿no? Porque a lo mejor la gente se va más con que es vanidad, con que, ¿sí me explico? La cirugía plástica al principio porque básico, la gente la relaciona con el busto, la nariz, la lipo, así. Yo diría, hay gente que la relaciona con vanidad, pero esa gente que la relaciona con vanidad, yo creo que tienen un punto de vista muy personal y yo creo que es equivocado. Porque son los mismos que critican a los feos. Entonces dicen, esta fea para qué se opera. Con su cuerpo también. Es que el problema no es ese. Estos casos son nada más lo más extremo de lo que es que la sociedad te rechace. La sociedad rechaza lo que se sale de los parámetros normales y normal. Por normal en medicina no es un juicio. Normal en medicina quiere decir estadísticamente lo que más se da, ¿no? Entonces, todo lo que se salga de lo normal, en un pueblo de gentes blancas, el negro, en un pueblo de gentes negras, el blanco. Entonces, la cirugía plástica lo único que trata de adaptarte a tu medio ambiente. No anda buscando tu vanidad. La gente vanidosa son los peores enemigos de la cirugía plástica. Estos niños son el extremo. Pero, si tú los vas mejorando, ¿en qué momento dejas de operarlos? Esa sería la primera pregunta. O sea, ya no se ve deforme totalmente, ya se ve bien. Pero si la nariz le quedaría mejor y lo haría ser mejor parte del ambiente social, más aceptado socialmente,
¿Lo dejarías de operar porque sería ya vanidad? Ese es el punto. Okay. Es un tema muy complejo. Yo no creo que cirugía plástica y vanidad tengan absolutamente nada que ver. Habrá gente vanidosa que se opere y habrá gente vanidosa que no se opere. Había un anuncio del Palacio de Hierro hace muchos años que decía, ¿cuál es más vanidosa? ¿La que cree que no necesita arreglarse o la que se arregla para verse bien? Básicamente, sí me explico. ¿Te acuerdas de ese anuncio que ahí lo tenían en el periférico? Decía, ¿quién se siente más bonita? ¿La que cree que no necesita arreglarse o la que le busca para verse bien? Entonces, realmente es otra cosa. La vanidad es una enfermedad para nosotros. Es una distorsión de la personalidad. Pero esto no se trata de vanidad. Esto se trata de ser aceptado, de poder convivir con los demás, de tener una oportunidad como tiene todas las demás gentes. De ser tratado normal. De ser tratado ¿no? Porque, normal. Como decían, no hay, en la mayoría de estos casos no hay un daño neurológico, no hay un daño cerebral. No. Entonces, y si lo hubiera, también tendrían que ser aceptados. Pero la gente, por la forma en la que lo ves, por la apariencia. Ya no les quieren dar chamba. Ajá. No les quieren dar chamba. Desde que ves a una persona en la calle se le quedan viendo. Supones que tiene retraso mental. Okay. Y no lo tienen, o sea, no lo tienen. Desde que lo ves, no crees que tenga, o sea, la misma inteligencia o superior, la que como usted comentaba, no lo cree uno, ¿no? De primera vista. Y a mí me tocó un experimento muy chiquito cuando estaba yo empezando de cirugía plástica en un lugar que era cirugía craneofacial. Me tocó presentarle a un niño de 3 años a otro compañerito que también iba a ser operado, también de la misma edad, 3 o 4 años, y los dos se asustaron uno del otro. Okay. Entonces ahí ya no tiene nada que ver vanidad. Claro. Se asustaron porque se vieron y se asustaron y empezaron a llorar los dos. Ay, Dios mío. Cuando vieron y los dos estaban iguales, ¿eh? Los dos se parecían mucho físicamente. Entonces esas son cosas que al ser humano le pasan y mientras no tengamos la capacidad para superarlas, la cirugía plástica nos ayuda a resolverlas. Exacto. Pues muchísimas gracias, doctor. La verdad que súper interesante y dramático, yo creo, este tema. Sí es. Y muy bonito, tiene unos resultados divinos. Después de ver los resultados, la verdad es que sí. Y doctor, para la gente que quiera pues ver sus cápsulas. Antes y después.tv tenemos un montón de videos ahí de todo lo que hemos platicado estos 2 años. Muy bien, muchísimas gracias, doctor. Nos damos un corte rápido y regresamos con más.